comentado que iba a ser cáncer de hígado, pero se me había pasado que nos faltaba ver vía biliar. Vamos a hablar sobre la vía biliar, que es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes que hasta el momento no hay una manera tal cual médica, clínica, que tenga una eficacia resolutiva importante. Tenemos que hablar más que nada entonces de lo que son la vía biliar intrahepática, los conductos, valorar ya también lo que es la porción externa a nivel de la confluencia, ¿sí? En la unión del hepático derecho con el izquierdo, el vía del hepático común, la capacidad biliar, ¿verdad? La presencia o no de glándulas en la pared posterior a la vesícula, lo que es el trayecto del colédoco hacia allá prácticamente la entrada a la ámpula, de la papila duodenal, en fin. Son conceptos básicos que debemos de tomar en consideración, y otro de ellos es también la capacidad de la bilis. Recordemos que uno de los estudios que tenemos con mayor frecuencia es la presencia de líquido. Nos pueden reportar algo como hidrocolecisto. Para poder establecer este tipo de diagnósticos vamos a ver que el contenido puede llegar a variar hasta en 10 mililitros, con lo cual hasta 70 mililitros o 70 centímetros cúbicos podría considerarse dentro de rangos fisiológicos normales. Algo que obviamente no es reportado así y lo mencionan como hidrocolecisto, siendo que esa es la negativa, y también obviamente dentro de la contextura física de nuestro paciente. Vamos a hablar también sobre puntos importantes, ¿verdad? El contenido y parte de lo que viene siendo el triángulo verdadero de Calot, que es una de las referencias anatómicas para poder identificar la vía biliar, que es el conducto hepático común, el borde hepático derecho y obviamente parte de lo que es la rama de la arteria cística o la arteria cística, los que nos daría justamente este triángulo descrito. Vamos a hablar ahora sí de lo que son las patologías que comúnmente vamos a encontrarnos a nivel biliar, y una de las más frecuentes es la colelitiasis. La mayoría de las veces los cálculos que se forman en la vía biliar pueden hacerlo desde la parte superior en los reservorios, en lo que es la vesícula, conductos, incluso intrahepáticamente. Perdón. ¿Cuál es el precursor directo? Pues es la formación de este barro biliar, el cual es el que va a dar formación a este tipo de estructuras mediante los siguientes procedimientos. ¿Cómo va a ser? Realmente los ácidos biliares, en presencia de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunados a un proceso de conjugación de las bilirrubinas, nos va a dar la presencia o nos va a dar la pauta para encontrar la forma en la cual se forman. En cambios dentro de la contractura y la fisiología natural del vaciamiento vesicular, vamos a encontrar que cuando hay modificaciones en la contractura y una falta de vaciamiento total, estos volúmenes remanentes de bilis en alto concentrado de colesterol, ácidos biliares y triglicéridos van a favorecer la formación de los litos, aunado también a una baja concentración a nivel plasmático y sérico, a nivel sérico, de lo que vienen siendo los lipoproteínas de alta densidad y el incremento paulatino, ¿verdad?, de la concentración intrabiliar de triglicéridos y colesterol, independientemente, porque hay gente que dice, pero doctor, muchos pacientes ni siquiera tienen hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia sérica. No la tienen, pero a nivel de concentración biliar, ¿sí?, el incremento, y que lo predispone pacientes con que tengan factores de riesgo asociados a estatosis hepática y obesidad endógena. Entonces son los factores de riesgo que van a predisponer a nuestros pacientes a la formación de litos. Vamos a ver que es una de las enfermedades más costosas en general. Tiene una afectación predominantemente mayor en las mujeres. De hecho, hasta principios del siglo
se mencionaban la asociación a colelitiasis con las 4 Fs, favoreciendo lo siguiente, que eran obesidad, ser mujer, estar en edad fértil, ¿sí? Y por arriba de los 40 años. Entonces esos factores se asociaban directamente con la génesis de enfermedad litiásica. Obviamente, conforme la edad va avanzando, los factores que ya les comenté en cuanto al funcionamiento vesicular, pues se van incrementando y van favoreciendo que aparezca muchísimo más la enfermedad. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un proceso obstructivo a nivel vesicular, vamos a tener los siguientes factores involucrados. Va a haber un incremento de la presión intraluminal, va a distenderse la pared, y recordemos que la pared está aunada a la capa visceral, ¿verdad?, del peritoneo, que responde directamente sobre tensiones con fuerzas tensiles, o sea, es directamente proporcional el dolor a la capacidad de distensión de la vesícula. Va a haber un edema generalizado, va a haber migración y translocación bacteriana, va a haber mayor secreción de oxígeno para poder librar o favorecer la evacuación del líquido doctorado, y con esto se va a hacer un círculo vicioso que va a incrementar el cuadro doloroso. Es por la distensión de la capa visceral, ¿verdad?, que nuestro paciente va a presentar náuseas y vómitos. Aunado a lo anterior que les comenté, la distensión de la vía biliar, el edema, el daño en la mucosa presente y la congestión venosa y linfática, es lo que se van a producir eventos de isquemia paulatinos que van a favorecer la perforación y la probable peritonitis química de origen biliar. Clínicamente nuestro paciente nos va a presentar el dolor de tipo sordo continuo, ¿verdad?, de moderada de moderado a fuerte, ¿verdad?, un dolor muy fuerte, náusea, vómito y fiebre. Obviamente a nivel de pruebas de laboratorio vamos a tener leucocitosis, en pruebas de función hepática incremento en las bilirrubinas y aumento, generalmente se reporta que un valor por arriba del doble del valor referido normal nos habla de un proceso obstructivo extrahepático, ¿sí?, y cambios también en las transaminasas a nivel hepático. ¿Qué vamos a ver entonces? Lo siguiente, mis médicos. El 90% de los casos van a ser enfermedad litiásica. De un 7 a un 10% se considera enfermedad alitiásica, y en un 1% o en hasta el 3% de los pacientes que cursan con enfermedad ya sea litiásica o litiásica, pero que tengan concomitante enfermedad, ¿verdad?, como es la diabetes, generalmente son más frecuentes en los hombres, pero van a poder llegar a presentar enfermedad así efisematosa. Como pueden ver ahí, más de la mitad son en procesos alitiásicos, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Generalmente las colecistitis alitiásicas, ¿sí?, cursan con enfermedades asociadas, como son infecciones por salmonela, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y anomalidades del tracto biliar. Estas anomalidades obviamente favorecen que los procesos obstructivos sean mayores y el proceso inflamatorio sea de tipo crónico. Es por ello que se asocia con mayor medida a los procesos de colecistitis enfisematosa. La dolor, como pueden ver, es diferente, la valoración en cuanto a la clínica es diferente, pero en los pacientes con colecistitis litiásica el dolor no es de las mismas características, y con un tratamiento médico adecuado, inclusive el cese de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, va a favorecer y a disminuir la presencia de la enfermedad. Bueno, más que nada, la recurrencia de los síntomas de la enfermedad. Como pueden ver, y los voy a explicar ahorita en breve, el tratamiento es quirúrgico electivo.
¿A qué se refiere? Que tenemos ciertas pautas. Esto de cirugía inmediata solamente es en casos de enfisematosa, obviamente por la condición de enfermedad del paciente, y que va a llegar con un cuadro doloroso demasiado importante y con muchas afectaciones en general. Ustedes van a ver que también el tratamiento médico conservador se ve indicado, y esta tablita pues obviamente ya es un poco vieja, mis médicos ya no es tan actual, y por lo que tanto las nuevas lineamientos no vienen mencionadas ni no vienen asociadas aquí en esta tabla. ¿Qué vamos a hacer? Pues las complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues el empiema, la perforación o el hilio de tipo biliar. Los hilos biliares pueden producir obstrucción intestinal. Eso hay que tomarlo en cuenta para los momentos, ¿verdad? Y la relación que existe con nuestro paciente. Una entidad nosológica que puede ser primaria o secundaria se conoce como coledocolitis. Es la formación de estos litos a nivel, ¿verdad?, de los conductos. La mayoría de ellos ya son en pacientes posoperados y generalmente presentan datos propios de obstrucción, como son la ictericia, la colia y la coluria. La colia es por la falta de las sales biliares dentro del lumen intestinal, que es lo que da parte de los pigmentos a las heces fecales. La coluria, obviamente, por el incremento de presión a nivel de los conductillos intrahepáticos, de los lobulillos y los colangiolos, que van a saturarse por parte de estos pigmentos y van a llegar a la circulación sistémica, incrementando los volúmenes séricos y presencias de bilirrubinas a este nivel, incrementando así la color, o dándole el color o el aspecto, ¿verdad?, clásico a este signo. Una de las complicaciones más importantes y más temidas de lo que es los eventos de coledocolitiasis o litiasis en los conductos es la colangitis. Ese es un proceso inflamatorio séptico a nivel de los colangiolos intrahepáticos o hepáticos, ¿verdad?, que difiere o que va a causar un proceso muy importante de dolor, fiebre e ictericia, conocido como la triada de Charcot, y que si nosotros le aunamos cambios en el estado hemodinámico, sepsis y una mayor variación en el estado neurológico, ya estamos hablando de una péntada conocida como péntada de Reynolds. Aquí necesitamos la descompresión urgente de la vía biliar mediante procesos ya sea endoscópico, quirúrgico, transhepático, como ustedes gusten y manden. Hay que frenarlo, puesto que es el proceso séptico el que está teniendo a nuestro paciente hemodinámicamente comprometido. ¿Qué condicionantes o qué indicaciones tenemos para la realización de CEPRE de manera urgente? Es esta: la presencia de una colangitis es indicativo imperativo para la génesis de para la génesis o el desarrollo de una colangiopancreatografía inmediata para el drenaje. ¿Qué indicaciones son las únicas que son absolutas? Una de las absolutas es esta. La otra es que tengamos nosotros una vía biliar obstruida, o para poder establecer el diagnóstico oportuno en un paciente hemodinámicamente estable de alguna lesión parenquimatosa a nivel de la ámpula o del cuerpo de la vía biliar o intrahepática, permitiéndonos así realizar lo que comúnmente se llaman como cepillados y obtención de un examen citológico para biopsia y diagnóstico. El estudio por elección para las enfermedades biliares es la ultrasonografía. Ahí nosotros vamos a poder observar el grosor de la pared, las características propiamente dichas de esa vesícula, si hay o no un lito múltiple o único, y en medida de lo posible, las posibles digamos que anomalías o cambios en lo que es la vía biliar convencional. Actualmente tenemos varias herramientas para poder establecer con fino detalle
las características de una lesión biliar, ya sea de tipo iatrógeno o secundaria a algún proceso infiltrativo, o por algún síndrome, ya sea como un Mirici o otro tipo de enfermedades. Y ello es la colangioresonancia o la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Es un medio que nos permite una observación directa de todo lo que es el tracto biliar, hacer reconstrucciones que nos permiten observar si hay o no cambios dentro de la morfología natural, y eso nos brinda la opción de realizar cirugías más seguras o, en su defecto, también identificar si tuvimos complicación alguna de nuestro procedimiento realizado. El gold estándar, cuando nosotros estamos hablando de procesos a nivel de los conductos, pues es la CEPRE, ya que nos tiene una sensibilidad y especificidad propiamente dicha mayor al 95%, prácticamente no se nos va una. Nos permite establecer y dar terapéutica a los pacientes para la resolución, obviamente, de este tipo de circunstancias, aunque conlleva ciertos riesgos. ¿Cuáles son los más frecuentes, mis médicos? Pues dependiendo, si nosotros tenemos un buen entrenamiento, la hemorragia prácticamente se reduce a un 0.1%, ¿sí?, de riesgo, o hasta un 0.25, que es el máximo que se ha reportado en estas condiciones. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta el riesgos de perforación, más que nada cuando hacemos la papilotomía con el esfínterotomo diatérmico. Otro de los riesgos, y eso es importante que tengamos, es que aquí menciona del 2 al 5% en manos expertas, mis médicos, manos expertas. Esto quiere decir más de 10 procedimientos endoscópicos de CEPRE al día. En general se reporta una casuística de hasta un 25%, de 10 al 25% habitual en lugares donde obviamente poca presencia. Y tenemos que tomar en cuenta que tienen ciertas variaciones. En fin, ¿de qué depende el riesgo? Del número de intentos de canulación es lo que depende. De 2 a 3 intentos, se reporta justamente de un 5 a un 7% de riesgo de padecer pancreatitis. De 3 a 4 es exponencial, se llega hasta un 20%, 25%. Por arriba de hasta 5 intentos se refieren 50%, y por arriba de 5 intentos prácticamente el 100% refieren pancreatitis de tipo reactivo. La gammagrafía prácticamente ya está en desuso, de hecho es muy raro ya ubicarla por los eventos y el riesgo obviamente de contaminación con los radioisótopos, y si tenemos la resonancia pues es muchísimo mejor, más efectiva, y no tenemos ese riesgo relativo. Realizar una cirugía en aquellos pacientes que no tienen o no presentan ningún evento o ninguna asociación, ¿verdad?, dolorosa, prácticamente está en desuso. Se deja para poblaciones que tienen, ¿verdad?, algún factor de riesgo, que los pacientes que de manera de hallazgo o en general encontramos piedras mayores a 3 centímetros o menores a 1, si vamos a tener cirugía de tipo cardíaco o cirugía mayor, me refiero a una cirugía importante a nivel abdominal, tenemos que realizar una colestectomía, ¿verdad?, profiláctica, y en pacientes diabéticos aún no se ha descrito propiamente si tiene algún beneficio o no la colecistectomía. Tengo una duda. Cuando nosotros tenemos un cuadro doloroso, nos presentamos la opción de realizar, siempre que ya esté el cuadro doloroso, en más de 2 ocasiones, nosotros tenemos la opción de realizar un procedimiento de tipo electivo. ¿Ok? Se prefiere, aún en estados agudos, aquí como mencionan estos artículos que hacen las menciones de inmediata y rápida,
Se ha visto que la tasa de complicaciones en estos tipos de pacientes en que se realiza de manera inmediata en la resolución se incrementa hasta en un 27% el riesgo de lesión de vía biliar, hallazgo de eventualidades como son sangrado, ¿verdad? Retracción de la arteria cística, daño hacia la arteria hepática derecha, lesión de la vía biliar a nivel de la placa, ¿verdad? O de la confluencia de los hepáticos, en fin. Hasta un 25 mayor es el riesgo de presentar, o presenta con mayor medida el riesgo de presentar complicaciones. Entonces los médicos pues ya pueden ver. Acá nosotros tenemos que tomar en cuenta la resolución de los procesos colecolitiasis mediante la CEPRE, que es el gold estándar, y que tiene una asociación directa con la presentación de pancreatitis de tierra, ya sea de tipo reactivo o en general. Acá mis médicos, generalmente la mayoría de los pacientes que son sometidos a una colestectomía pueden llegar a tener en la vía biliar litos que obviamente salen a través de del conducto cístico empujados por la manipulación de la vesícula, y pues en algunos casos es necesario realizar una colangiopancreatografía postquirúrgica o transoperatoria. De manera general, mis médicos, ahorita les hago llegar la presentación, serían los datos importantes a discutir. Y pues no tiene mayor repercusión. Nosotros vamos a tomar en cuenta este tipo de soluciones para hablarlo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan ustedes, mis médicos? Supongo que no, doctor. Yo creo que no, hijo. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Claro, de mi parte todo claro. Gracias. Está bien, mis médicos. Yo no sé, a mí me da cada preocupación. Bueno, ya en los exámenes vemos, a ver qué tal les va. A ver si explico también como yo pienso que no, pero bueno, si no hay dudas, quiere decir que está claro. Este tema, como les comento, es de competencia puramente quirúrgica. No hay vinculación. Ojo, no es cierto. Estoy cayendo en una mentira y una falacia muy grande. En casos que haya dolor y que obviamente durante el protocolo de estudio del paciente ustedes se encuentren que hay simplemente algo que se conoce como lodo biliar en formación o presente en el estudio ultrasonográfico o reportado en el estudio ultrasonográfico, sí hay tratamiento médico que da resolución hasta en el 70% de los casos y evita que lleguen a un proceso litiásico. ¿Cuál es este esquema de tratamiento? Se propone en el American Journal of Gastroenterology del 2016. Se propone que el tratamiento debe ser mediante procinéticos, generalmente la cisaprida, que tiene un mayor efecto tanto a nivel de la vía biliar como a nivel gástrico, promoviendo un vaciamiento gastro, biliar muy importante. La utilización de ácidos biliares como son el ácido ursodesoxicólico para poder disminuir las concentraciones de colesterol y diluir en cierta medida los ácidos grasos que están presentes dentro del contenido biliar, ¿sí? Aunado a dieta baja en colecitoquinéticos por 3 meses, pueden dar resolución y vaciamiento de la vesícula. Mis médicos, eso estaría yo pensando, pero obviamente esto va a ver que la mayoría de los cirujanos ni siquiera lo leen ni lo tienen contemplado. ¿Por qué? Pues porque eso implicaría que dando un tratamiento médico ya no llegan a cirugía y pues ya no hay con qué pagar la letra del auto. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en consideración, yo ahorita les hago llegar el artículo que les refiero y que les comento. No es un artículo, de hecho es la nueva guía de manejo. ¿Ok? Para que la tengan ustedes en consideración. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Sí, doctor, Buena tarde, los veo el día lunes.
Sí, Gracias, doctor, doctor Williams. gracias.